Amigos, hay que hablar de algo que también está empezando a desbordarse. No es una crisis política, no es una situación de cifras de calor, no son desbordes de ríos, son desbordes de casos de dengue. Estamos con una alerta epidemiológica por una situación de dengue. 70.000 casos de dengue en el país. Ese es el número. Agárrate y no te caigas, porque esta enfermedad que transmite el zancudo, el mosquito, está generando más de un problema y está empezando a saturar los centros de salud en todo el país. Trujillo parece ser el foco en este momento de los casos de dengue. No tiene que ver, hoy por hoy no tiene que ver con la situación de si vives en una zona con agua. Por supuesto, si vives en una zona sin agua, donde almacenas agua, donde el zancudo va y pone sus huevos, estarás más arriesgado, estarás en mayor riesgo de contraer el dengue. El calor, el niño, está generando, por supuesto, las altas temperaturas han generado una situación de impulso de esta enfermedad. Y para hablar sobre el dengue vamos a conversar con el doctor César Munayco, que es director general del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, un funcionario que además ha estado muy cercano a la ciudadanía durante toda la pandemia de la COVID-19, pero que hoy hablamos de otra situación viral, de otra situación que ya conocíamos, pero hoy parece descontrolada. Doctor Munayco, le agradezco su tiempo, le agradezco también que esté frente a la audiencia de Latina. ¿Cuál es la situación del dengue en el país y por qué estamos con estas cifras alarmantes? ¿Tiene que ver con el tema climático? ¿Tiene que ver con un brote en toda la región? Leía que Argentina, Brasil también están complicados con esta enfermedad. Muy buenas noches, doctor Munayco. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, bueno, es un brote regional en casi toda Latinoamérica y el Caribe. Tenemos un incremento de casos de manera importante. Brasil, a nivel de la región, es el que tiene mayor número de casos. Luego también está Ecuador, está Perú, Colombia. Y bueno, en nuestro país, obviamente, esto, al igual que ocurre en otros países, ha sido exacerbado por el niño costero, ¿no? El ciclón Yaku y las lluvias intensas. Básicamente hay una relación directa entre el impacto que tienen las epidemias de dengue con el clima, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando ahora. Ya estamos casi al nivel, o hemos sobrepasado el nivel de el año 2017, donde también hubo un niño, ¿no? Y hubieron un número importante de casos a nivel nacional. Ahora, cuando hablamos de la respuesta del sistema de salud en el país, ¿están saturándose los hospitales? ¿Los casos de dengue están empezando a llenar camas de hospitales? Bien, en algunos lugares hemos tenido un número importante de hospitalizados, ¿no? Pero también esto se viene cruzando con el tema de el brote que hemos tenido de influenza H1N1 y de virus respiratorio, ¿no? En niños menores de un año. En general ahora, a nivel nacional ya se ha visto una desaceleración en el número de casos. Por ejemplo, ya las regiones de la Amazonía ya están en franco descenso y en las regiones del norte ya hay una desaceleración, ¿no? Esperamos pues que en estas semanas se alcance el pico máximo y luego empiece a descender. Pero eso no significa que todavía no hay riesgo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se está viendo en el tema climatológico, las temperaturas van a seguir en promedio 1 o 2 grados por encima de los niveles normales. Por eso tenemos que seguir trabajando para reducir el impacto de esta epidemia. Ahora, pero Trujillo, lo que estamos viendo en Trujillo, en los hospitales, es necesidad de atención urgente, porque las personas con dengue no pueden controlar la fiebre en casa, empieza con fiebre, pero pasa después a un tema estomacal o de sarpullido. Entonces, allí hay una necesidad incluso de atención, pero ya en el hospital. ¿Cómo están lidiando desde el Ministerio de Salud con esa carga de gente que llega a los hospitales? Así es. En general, el 90% de casos de dengue son dengue sin signos de alarma, ¿no? Se pueden manejar en el domicilio y en general es lo que estamos observando. Pero hay un grupo
de casos que son más o menos de 8%, que son dengue con signos de alarma, y un número mucho más pequeño, que es menos de 1%, que son dengue grave, ¿no? Aquí lo importante es que la población pueda reconocer los signos de alarma, ¿no? Generalmente esta enfermedad a los 7 días ya empieza su defervescencia y la persona se cura, ¿no? Pero si después de los 7 días, 5 o 6 días, empieza a haber un dolor abdominal intenso, aparecen náuseas, vómitos o también aparece sangrado, eso es un signo de alarma que tiene que ser el paciente hospitalizado. Por eso es importante que la población reconozca los signos de alarma para evitar pues alguna complicación. Ahora, esto también aplica para los niños, porque por ejemplo, hoy leía la historia de una madre de familia que mandó de paseo a su niño en el colegio a una zona cercana a un río, a una zona donde presumiblemente había pues presencia de zancudos, mosquitos, y el niño llegó, nadie sospechaba de dengue, pero fiebre, dolor de estómago, una situación de náuseas, dolores musculares. O sea, ¿los niños también pueden ser víctimas de dengue con estos mismos síntomas? Así es, ¿no? En general, al inicio, cuando uno tiene un cuadro de dengue, un cuadro febril, que se puede confundir con inclusive un cuadro gripal o un cuadro diarreico en algunos casos, ¿no? Por eso es importante, frente a cualquier problema respiratorio o febril, inmediatamente acuda a cualquier establecimiento de salud para que puedan ser evaluados. Y obviamente en el establecimiento de salud se evalúa estos signos de alarma, así como la población en riesgo, ¿no? ¿Quiénes están en riesgo de complicarse? Eso. Los niños, los menores de 5 años, también los adultos mayores y aquellas personas que tienen comorbilidades. Y otro punto importante son las gestantes, que también se pueden complicar con esta enfermedad. Así que estos grupos de riesgo deberían de acudir inmediatamente al hospital o al primer nivel de atención o al hospital para que puedan ser evaluados. Ahora, ¿qué hago si en mi casa no tengo el servicio de agua potable y tengo que andar llenando baldes o cilindros con agua? Y tengo entendido que allí crece el zancudo que puede transmitir el dengue. ¿Qué hago en esa circunstancia? ¿Cómo debo manejar mi higiene personal o los espacios en mi casa? Por favor, denos ahí una recomendación para que las personas que nos ven, si están en el norte, puedan contener desde la prevención, digamos, y no caer infectados con esta enfermedad. Así es, lo que hay que evitar es que se formen criaderos, ¿no? Y al mosquito le gusta el agua limpia. Entonces, lamentablemente en toda la costa peruana, ¿no? Y en general en varios departamentos no hay agua 24 horas, ¿no? Y más en las zonas marginales donde la población tiene que almacenar agua en bidones, ¿no? En diferentes recipientes. Entonces, para evitar eso, que se puedan producir criaderos, es importante cambiar el agua frecuentemente, tapar estos recipientes para que el mosquito no ponga sus huevos, o en todo caso, cuando lo limpie, es importante cepillar bien las paredes, ¿no? Porque en las paredes donde van a estar estos huevos, ¿no? Y hay que eliminarlos. Por otro lado, también en algunas zonas donde el problema de agua no existe, ¿no? Tienen agua, tienen cisterna, ¿no? Claro. Ahí hemos encontrado bastantes mosquitos o aedes aegypti, huevos en los floreros, ¿no? A veces nos gusta tener flores, ¿no? Pero es importante que si tienen flores, ¿no? Evitar que tenga mucha agua, por ello pueden llenar el florero con arena o en todo caso tener flores artificiales, ¿no? Hemos tenido casos de algunas zonas, ¿no? Jesús María, algunas zonas donde obviamente el problema de agua, de juntar agua no existe, ¿no? Pero sí los floreros y los cementerios también es otro punto importante. O sea, los floreros y espacios, depósitos de agua terminan siendo lugares donde incuba el zancudo. Ahora, ¿qué pasa con los paseos al campo? ¿Qué pasa con la excursión escolar al río? ¿Debo proteger la piel con un repelente? Quizá esta dinámica de evitar la picazón, evitar que el zancudo me pique, ¿puede ser una salida? Bueno, el repelente ayuda. Es importante que tener en cuenta que el mosquito pica dentro del domicilio, ¿no? Principalmente, y pica todo el día. Por eso es importante, dentro del domicilio, si hay bastantes mosquitos, ¿no? Poder usar repelente, o lo más importante es la prevención, evitar que esos mosquitos aparezcan. Para eso hay que cuidar adecuadamente el agua, ¿no? Todo Lima, excepto Magdalena, se ha encontrado a este mosquito, ¿no? Entonces estamos en riesgo en todos los distritos de Lima, pero es importante el manejo adecuado del agua
Por otro lado, por ejemplo, en el norte que llueve mucho, los inservibles, ¿no? Aquellos potenciales criaderos, por ejemplo, latas, llantas, ¿no? Claro. También cuando llueve se puede llenar de agua y ser potenciales criaderos. Por eso es importante la eliminación de estos potenciales criaderos también. Es otro punto importante que tiene que recordar la población. Tremendo lo que nos cuenta el doctor César Munaico. La expectativa, me dice usted, es que los casos empiecen a bajar, pero no es una contradicción en la medida que más bien la temperatura va a empezar a subir. Sí, lo que sucede es que los brotes de dengue son brotes explosivos. En un poco tiempo, rápidamente hay un número grande de casos, entonces eso agota el brote susceptible. O sea, muchas personas se infectan y obviamente ya el mosquito, cuando viene circulando, ¿no? Dengue 1, dengue 2, ya las personas generan inmunidad, ¿no? Claro. a ese serotipo específico. Entonces, lo que sí es que hay que estar atentos porque estas temperaturas van a continuar y probablemente tengamos brotes más adelante, ¿no? Esperemos que en las siguientes semanas, si sigue esta tendencia, ya empiece a descender en el norte del país y también en el sur. Y bueno, eso nos va a dar un descanso, pero tenemos que seguir preparándonos. Ya el Ministerio de Salud tiene un plan para poder extender esta emergencia sanitaria a otras regiones, a otros distritos que no habían tenido casos. Y también vamos a continuar trabajando, ¿no? Para evitar pues que tengamos otro brote de esta magnitud. Correcto. ¿Tienen presupuesto para eso? ¿Están pidiendo algún presupuesto extra? ¿Se necesita dinero, digamos, para sacar adelante estos programas? Cuéntenos cómo va el tema financiero, porque también entendemos que hay que fumigar las casas, ¿no? Eso se ha visto mucho, sobre todo en el norte, campañas de fumigación. A veces la gente se resiste, pero es una forma de acabar con estas plagas. Sí, así es, ¿no? Se está pidiendo ampliar la emergencia sanitaria a otros distritos y vamos a contar con más dinero para poder enviar a las regiones para que puedan hacer las actividades de control, ¿no? Larvario y también control de vector adulto. Pero un punto importante que tú has mencionado es, para eliminar al mosquito adulto hay que fumigar dentro de la casa, ¿no? Y ahí es donde invocamos a la población para que deje ingresar al personal de salud, ¿no? Cuando en una zona, por ejemplo, de las 100 casas, fumigamos solamente 60% o 70%, ese porcentaje de casas cerradas que no dejaron fumigar va a mantener la epidemia en esa zona, ¿no? Por eso es importante, y ahí el mensaje directo a la población, pues que deje ingresar al personal de salud para que realice su trabajo, ¿no? Además de la fumigación, estamos haciendo control larvario, ¿no? Estamos eliminando también las larvas, y la población es importante el trabajo conjunto con el personal de salud. Sí, claro, ahí hay que poner todos de nuestra parte porque muchas familias con pocos recursos, un caso de dengue que tenga que ser atendido por el familiar, la verdad que ponen aprietos económicos a la familia también. Así véanlo como un tema económico si quieren. Ya habrá que aguantar no sé, esa sensación que a veces es desagradable de la propia fumigación, pero se necesita fumigar la casa y por supuesto se necesita que el MINSA tenga también este tipo de programas. Vamos a estar en contacto, doctor Munaico, para que nos vaya contando cómo evoluciona el dengue, que por ahora preocupa. Más de 70 muertos no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, y una situación más que golpea al país lamentablemente. César Munaico, director general de epidemiología del MINSA. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. Ahí está, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el tema del dengue? También es esa una situación que viene periódicamente. Es uno de esos males que regresa con fuerza. Si uno se descuida, se descontrola, se desborda. En Trujillo estaba viendo el reporte de un compañero de Latina también contando la situación en los hospitales. Es dramático. Y si tienen hijos y si están a punto de ir a una zona donde hay zancudos, báñense en repelente. Báñense en repelente. Ayuda, dice el doctor. Ayuda, pero el mosquito pica en la casa, Santiago me dice, ¿no? Como tratando de decirme, no importa si es que vas a una zona donde hay mosquitos, si llegas a tu casa y allí está el zancudo, el mosquito, igual te va a transmitir la enfermedad. Y ya les digo, véanlo por el lado económico, que una familia en condición de pobreza o extrema pobreza caiga con un enfermo, cuando se sabe que en los hospitales te piden hasta para la gasa, hasta para el alcohol, ojalá que no,
puede poner en aprietos la economía familiar y eso es lo que no se quiere. Así que hay que contribuir y colaborar para que el país esté libre de dengue o baje en esos casos.